El streaming ha matado la caricatura televisiva como la conocíamos. ¿Cuál fue la última producción original de alto presupuesto dirigida a niños que has visto, que ha triunfado o que siquiera se ha hecho? Ahora, en los años 20, las caricaturas que salen y triunfan son dirigidas a un público adulto, con groserías, sexo, drogas, degenere sexual, mugre, pelos, sangre. Eso o son una pesadilla hipersensorial que destruye los cerebros de los niños pequeños, o son reboots, refritos o revivals de series viejas con un público establecido y ahora ya adulto, con poder adquisitivo. Antes se hacían caricaturas para que le rogaras a tus papás por una playera, un llavero o una figurita y te lo compraban para que no pensaras en el divorcio. Pero ahora se hacen para que tú, veinteañero melancólico que no puede dejar ir de su infancia, compre cosas con la cara de tu único y real amigo. Fin del humano. Lejos están los días en que la animación occidental se pensaba como un comercial de 20 minutos para el chiquipack de KFC. Y no creo que haya habido un nuevo icono animado family friendly en muchos años. Al menos no uno proveniente de las grandes productoras. Ahora vienen del anime o del internet. Pero hubo un momento en que esto no fue así. Desde Hanna-Barbera, en los 60s, las caricaturas para niños eran uno de los géneros más rentables en la televisión. Y ninguna serie ha aprovechado este formato mejor que Gravity Falls. Con toda la fuerza publicitaria ofrecida por el Disney Channel, Gravity Falls se ha convertido en un gigante mediático. Con 3 libros bestseller bajo su nombre y un libro de arte por salir más tarde este año, figuras y todo tipo de mercancía, la serie se ganó un lugar en la cultura pop, presentando un mundo lleno de misterio y lore que se revelaba de una manera magistral, y un cast de personajes con relaciones y sentimientos creíbles que nos llevaron en un viaje inolvidable. El show se estrenó en 2012 y cada episodio se volvió un evento que paralizaba el mundo, con cada uno de ellos reuniendo varios millones de espectadores, recibiendo aplausos de la crítica y el público por igual, solo para que la serie terminara de la nada en su segunda temporada, en 2016. A 10 años del final de la serie, habemos legiones de fans intentando empanizar una milanesa de nostalgia migaja a migaja. Y cómo llegamos aquí es exactamente el viaje del que quiero hablar. Amigos, echemos la vista atrás a una breve historia de la televisión para intentar entender el impacto de Gravity Falls. Los años 90 trajeron un montón de cambios en la cultura. El mundo se volvió bastante más cínico y conflictivo con su propia oscuridad, y esto estaba reflejado en televisión. Existe este concepto que me gusta llamar AS y DS, es decir, antes de los Simpson y después de los Simpson. Las sitcoms que datan de AS mostraban una realidad pulcra y dócil. Nada realmente malo les pasaba nunca a estos personajes. Sus conflictos eran simples y fáciles de comprender, pero cuando llegaron los Simpson, es decir, una familia con problemas económicos, un padre alcohólico y una madre melancólica, de repente las storylines que comenzaron a mostrar en los episodios eran más humanas y complejas. Y eso era rompedor para la época, era contracultura. La razón por la que estamos hablando de sitcoms es bastante simple: el status quo. El status quo se refiere a la situación actual, el cómo las cosas son en este momento, y en televisión se refiere al punto al que volver al final de cada episodio. La manera en que una sitcom funciona es que en el primer episodio se nos presenta un grupo de reglas. Estas reglas son los personajes, sus relaciones, dónde viven, cuáles son sus hobbies y sus miedos, y conforme los episodios avanzan, este grupo de reglas cambia muy poco de temporada a temporada, así asegurando que se le puede exprimir hasta la última gota a un show que llegue a ganar popularidad. Las cosas solo cambian cuando los escritores quieren mantener las cosas más o menos frescas, o cuando los actores envejecen y ya es imposible hacer pasar a estos treintañeros como adolescentes. En caricaturas las cosas funcionaban de manera bastante similar. Las sitcoms animadas llevan existiendo desde los Picapiedra, pero a diferencia de las sitcoms con actores en 3D, los dibujos no envejecen.
y las caricaturas populares pueden potencialmente continuar para siempre. Por eso Bart Simpson lleva 3 décadas teniendo 10 años. Por eso un solo verano en Phineas y Ferb duró 8 años. Estos personajes están estancados en el tiempo, en un estado infinito de perpetuidad. Y los escritores a veces juegan con esto, como esa vez que rehicieron el primer capítulo de Phineas y Ferb, ese de la montaña rusa, pero esta vez como un musical. O, por ejemplo, esa otra vez en la que Timmy Turner es llevado a juicio, donde se descubre que pidió un deseo secreto para que nadie envejeciera, pidió que Cosmo lo olvidara y dejó que pasaran 50 años. Es encontrado culpable, todos sus deseos se deshacen y regresa a su hogar, donde ahora todos son ancianos y los habitantes de Dimmsdale son transportados a un mundo futurista al que no pertenecen y que no entienden, haciendo que empiecen a enloquecer. Y Puff, el hijo de Cosmo y Wanda, quien también fue un deseo de Timmy, solo se pinches muere y es borrado de los recuerdos de sus padres. Uf. El status quo puede ser una buena herramienta para estructurar episodios. Es lo que significa que una serie sea episódica. Puedes prender la televisión y poner cualquier episodio de algo como Gumball o Coraje el perro cobarde y disfrutar de una historia autoconclusiva, con personajes que pues ya conoces, pero el hecho de que el tiempo se congele hace que las premisas eventualmente terminen. Es aquí cuando los personajes sufren de flanderización o pasa algo tan ridículo y fuera de lugar que daña un poco la reputación de la serie. A esto se le conoce como saltar el tiburón. No creo que esta creostasis sea culpa exclusiva de los estudios. Nosotros como público tenemos nuestra parte de la culpa. Es un sentimiento muy humano no querer que las cosas cambien, que todo sea divertido, fácil y familiar, y las caricaturas y las sitcoms ofrecen este escapismo. Este mundo perfecto donde puedes tener aventuras para siempre y nunca tienes que decir adiós. Un verano que no termina. ¿Cuántas caricaturas quisieras que siguieran para siempre? Es un sentimiento que veo mucho en internet. Todos nos quejamos de que Hollywood se ha quedado sin creatividad y se ha quedado sin ideas, pero los regresos y reboots son algunos de los lanzamientos más grandes cada año. Mira lo celebrado que fue Fiona y Cake, o un show más, Las cintas perdidas. Hoy en día pareciera que lo único que la industria sabe vender es nostalgia. Y honestamente, lo entiendo. A nadie le gusta crecer. Si pudieras hacer el mismo deseo que Timmy Turner sin tener ninguna consecuencia, lo harías. Y las cosas se quedaron así por décadas. Parecía que si querías una serie televisiva que avanzara, evolucionara y contara una historia, tenías que empezar a ver una serie con actores en vida real. Crecer y dejar de ver caricaturas, o tal vez ver anime, lo cual era suficientemente extranjero y diferente que no se te veía tan raro por disfrutarlo. Paréntesis, el anime ha tenido todo un viaje para llegar hasta el mainstream. Algún sujeto hizo un video al respecto, creo que tal vez te pueda gustar este aquí. Y pues ya que estamos, pues también ¿por qué no consideras suscribirte? Muchas gracias. La animación occidental en televisión se sentía un poco estancada. Todos parecían intentar crear la próxima gran sitcom que pudiera durar décadas. Y no detesto estas series, de aquí han salido algunos de mis episodios favoritos de la historia, pero era bastante claro lo que se intentaba lograr. Los canales incluso voltearon a ver el humor de internet y al parecer lo único que encontraron fue caca, culo, pedo, pis, como detesto Fanboy y Chum Chum. Las cosas seguirían así hasta la llegada de la infinitamente influyente Hora de Aventura en 2010 y 2 años después, ahora sí por fin, en junio de 2012 se estrenó Gravity Falls en Disney Channel. Los mellizos Dipper y Mabel Pines son enviados a pasar el verano con su tío abuelo, Stanford Pines, quien es dueño de la trampa para turistas conocido como la Cabaña del Misterio, la cual está ubicada en Gravity Falls, Oregon. Pero las cosas no serán como se lo imaginan. Desde el principio puede parecer que Gravity Falls es una serie episódica más. Los primeros episodios son súper familiares. Dipper y Mabel se enfrentan al monstruo de la semana, quien es derrotado, y los gemelos vuelven a casa. Pero incluso desde el primer capítulo, la serie ya coquetea con la idea de algo más. A la cabeza del proyecto hay 3 personas que me gustaría resaltar, y la primera de ellas es Alex Hirsch,
el creador de la serie, de quien vino la idea original y corazón latiente de todo el proyecto. Toda la serie está basada en su propia vivencia como preadolescente, pasando el verano en el bosque con su tío, de vivir con una hermana gemela y de su propio gusto por el misterio. Alex Hirsch es tan sinónimo con Gravity Falls que incluso da voz a algunos de los personajes más importantes, así como también trayendo al frente su pasión por la conspiración, los misterios y los códigos secretos. Y créeme, ya llegaremos a los códigos secretos. El segundo es Michael Rianda, quien fue traído al show simplemente por ser la persona más graciosa de toda CalArts, universidad de donde ambos se graduaron. Alex habla de Mike como una fuerza de la naturaleza, y juntos trajeron un tipo de comedia tan eterna y atrevida que muchos chistes pasaron sobre mi cabeza cuando era más joven. Muchísimos chistes y bromas en esta serie se sienten más maduros y oscuros que lo que la clasificación PG-7 permitía. Hay un episodio donde las chicas quieren un pedazo de cabello de unicornio, cosas no importantes pasan y la manera en la que solucionan la situación es con un intercambio ilegal de mariposas por polvo de hada con un gnomo en el medio del bosque, a quien luego traicionan y entregan a la policía gnomo solo para que uno de los policías gnomo las deje ir a cambio de su parte del polvo de hadas. ¿Cómo demonios Disney permitió algo así en su canal? No solo hablo de chistes, muchos de los misterios y monstruos a los que se enfrentan los gemelos Pine son bastante aterradores, de hecho, y aquí es donde entra el tercer artista, Robert Ryan Corey. El arte de Robert Ryan presenta una violencia muy juguetona, usa muchas formas redondas y líneas suaves para dibujar desmembramientos y deformidades. Su estilo se siente justo en casa con la dualidad temática de la serie, donde sentimientos reales y humanos como crushes no correspondidos, la incomodidad de crecer y las aplastantes expectativas de tu familia chocan y se entrelazan de manera perfecta con conspiraciones y peligro que se siente bastante real. Y hablando de peligro, la pregunta de qué hace a un buen villano es una que lleva rondando internet básicamente desde que empezó. Y para mí la respuesta es bastante sencilla. Lo único que hace a un buen villano es que sea entretenido. La manera en cómo haces esto es la que varía. Puede que tu villano sea muy entretenido porque representa una amenaza verdadera. Es un opuesto directo a los personajes principales, un obstáculo que superar, no solo físico sino también ideológico. A veces representan un ideal tan fuerte que hasta llegamos a empatizar con ellos, pero bueno, eso es aparte del punto. Puede ser entretenido al ser inteligente, carismático y divertido. Un personaje que se roba la escena cada vez que aparece. Alguien a quien te encanta ver en pantalla, pero que cuando se pone serio, sabes que las cosas se pusieron serias. Puede que tu villano sea muy entretenido al ser ultra caótico. Una fuerza de la naturaleza. Alguien o algo que no puedes entender. Solo tienes que sobrevivir. Un personaje al que le importa tan poco las reglas del mundo, la naturaleza y el orden. Un personaje que, para pronto, que solo quieren ver arder el mundo. Bueno, pues Bill Cipher es las tres. ¿Cómo demonios se salieron con la suya con esto? Bill Cipher es la mejor parte de una serie de por sí ya excelente. Un demonio interdimensional que quiere una cosa y una cosa solamente, causar caos. Pero que es tan divertido de ver en la pantalla. Los capítulos con Bill son sin duda alguna los mejores de toda la serie. Y no solo eso, su presencia es etérea y hasta casi omnipresente. Está ahí desde el primer episodio. No él como tal, pero su presencia está presente. Y cuando Bill dice que siempre está observando a Dipper, incluso a todo el resto del pueblo, comienzas a notarlo en todas partes, en el fondo, en la cabaña y en el diario también. Ah, sí, creo que deberíamos hablar del diario y del fondo un poco. Gravity Falls no desperdicia ni un solo momento para aventarte información, aunque sea de forma indirecta. Hay tantas cosas ocultas en los fondos de todos los episodios, en los créditos e incluso en el diseño sonoro. Hay algunas veces en las que Gravity Falls te pone un diálogo revertido y reproducirlo, pues al revés, revela un mensaje oculto.
Muchas veces son pequeñas bromitas, pero por ejemplo, reproducir al revés la última parte de la intro te da pistas para descifrar estos mensajes ocultos en los créditos, los cuales también son pequeños chistes y frases relacionadas al episodio, pero esto puede ir incluso más profundo. En el piloto, Dipper se encuentra con el diario, con toda clase de información sobre las cosas extrañas que ocurren en Gravity Falls. Y este diario, así como los otros dos, se volverán una parte ultra importante del misterio de la serie. La pregunta más importante de la mayor parte de toda la serie es ¿quién es el autor de los libros? Y dentro de los propios diarios hay 2 idiomas de codificación, uno con mensajes del autor advirtiéndonos sobre Bill y uno de Bill mismo, aportando a la investigación. Esto creó un juego de gato y ratón con los creadores y el público, donde ellos se esforzaban cada vez más en ocultar cosas en lugares más difíciles de encontrar, solo para ser descifrados a las pocas horas de estrenado el episodio. En un momento se filtró esta imagen que revelaba al viejo loco del pueblo, el viejo Matt Gocket, como el autor de los libros, y la imagen fue filtrada por el mismo Alex Hirsch para trolear a los fans. E increíblemente esto va todavía una capa más profunda. Hay todo un dios ajolote mega poderoso, incluso más que Bill, que tiene el poder de crear vida y no se menciona ni una sola vez en la serie. Todo está oculto en el fondo, en material complementario como juegos y cómics o en audios al revés. Esta es una de esas series hechas con tanto detalle y cariño que puedes volver a verla y aprender algo nuevo cada vez. En el capítulo donde se introduce a Blending, el viajero del tiempo, persigue a los hermanos por escenas de capítulos pasados, y en esos capítulos pasados ahí está, lo puedes ver en el fondo. Un detalle que pareciera insignificante es tomado en cuenta. La serie recompensa a esos fans curiosos y conspiranoicos. Y esto es muy evidente con uno de los misterios más grandes de la primera temporada. A lo largo de la primera temporada hay muchos códigos gritándote en la cara que Stan no es quien parece ser, que no confíes en él. Pero pasamos tanto tiempo a su lado, viendo la televisión o simplemente pasando el rato, que nos encariñamos con Stan. Es un realismo épico. Imagínate tú la locura que fue tener toda esta información en tu cabeza, vivir este dilema episodio a episodio y luego ver el final de la primera temporada. ¿Por qué Stan quiere los diarios? ¿Por qué tiene el primero? ¿Qué realmente planea? Y luego llega el día. El episodio se titula Él no es lo que parece. Probablemente el mejor episodio de toda la serie. Verlo sin toda esta información adicional es emocionante de a madres, pero si estuviste uniendo puntos, traduciendo códigos y, bueno, comportándote igual que Dipper, esto no solo es un episodio muy bueno de una serie, es la revelación de un misterio que ha sido desentrañando poco a poco y se siente recompensante. E incluso ahí, el drama familiar, los sentimientos de estos personajes con los que has ido en tantas aventuras y has aprendido a querer tanto, toma un papel principal. Si no hubiéramos aprendido a querer a Stan, si no hubiéramos pasado tanto tiempo con él en momentos aparentemente insignificantes, la decisión de Mabel de confiar en su tío abuelo parecería salida de la nada, pero no es así. Confío en ti. Comedia, terror, corazón y misterio, junto con un equipo de animadores talentosos y dedicados, incluido Su Majestad James Baxter, son los 5 elementos que crearon esta increíble, memorable y fascinante serie de televisión. Y con una fanbase tan dedicada, cualquier empresa, bueno, incluso cualquier persona seguiría exprimiendo la IP lo más posible. El trabajo creativo de por sí ya es demasiado difícil, pero hacer que la gente se importe por ello es una tarea casi titánica. Y Gravity Falls es una mina de oro. Es un fenómeno cultural que podría haber continuado por años, tal vez incluso décadas, pero no lo hace. Después de conocer al autor de los diarios, el hermano gemelo de Stan, solo hay 9 episodios más, incluida una batalla final contra Bill que era demasiado grande para caber en un solo episodio, así que la dividieron en 3 episodios. Y después del raro Magedón, no hay nada más. La serie termina. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno,
Para contestar esa pregunta, quiero remontarme a Raromagedón parte 2, el penúltimo episodio de la serie titulado Escapando de la realidad. Después de enterarse que Dipper planea quedarse en Gravity Falls con Ford, el autor de los diarios, este no era Ford, se explica bien en la serie, ¿ok? Y será engañada por Bill para poder tomar forma física. Mabel es atrapada en una burbuja donde el tiempo no avanza, y todo lo que pueda desear está a un aplauso de distancia. Mabel básicamente queda atrapada en una caricatura normal, una donde nadie envejece y nada malo pasa. Mabel queda atrapada en un episodio de Phineas y Ferb. Está atrapada en el deseo secreto de Timmy Turner. E imagina por un segundo qué es eso. Esta es una niña de 12 años que está a punto de perder a la persona con quien ha compartido toda su vida. El verano está por terminar. Ella está a punto de cumplir 13 años y todo está por cambiar. Solo hay incertidumbre por delante, y la que Bill llama la trampa más siniestra que ha creado es un verano interminable. Creo que todos tuvimos un momento que deseamos que jamás terminara, pero el mundo no funciona así. El mundo apesta. La vida es difícil. Crecemos y nos llenamos de responsabilidades. Vivimos dolor y rupturas y miedo, y lo único que nos hace avanzar es la gente a nuestro alrededor, nuestra familia y amigos. Por mal que sea la situación, por incierto que parezca el futuro, el amor y la familia son lo único que nos mantiene andando. El verano sí termina, y eso está bien. Y ese es un mensaje muy poderoso para lo que es en esencia una serie de dibujos animada hecha para niños. El streaming ha cambiado toda nuestra relación con el arte. Todo es tan inmediato, todo parece moverse tan rápido, y hay tantas malas noticias todo el tiempo que pareciera que lo único que triunfa son cosas que ya existen y tienen un público. Nos quieren encerrar en la trampa más siniestra de todas para ignorar los horrores del mundo. Nuevas series como Infinity Train o Inside Job son canceladas antes de siquiera poder despegar. No puedo pensar en ninguna caricatura así de exitosa después de Gravity Falls, más que Smiling Friends y, no sé, Bluey. Pero por un momento en la historia, por un pequeño, ya distante momento en la historia, un grupo de artistas súper apasionados nos enseñaron a decir adiós, que crecer está bien y que aunque la realidad parezca aterradora y sin esperanza, no ganamos nada ignorándola. Siempre que tengamos a la gente correcta a nuestro lado, podemos con todo. Y ese es para mí el impacto de Gravity Falls. Es medianoche y todavía tengo que renderizar esta cosa. Espero en serio no tener muchos problemas con Miguel Mouse. Miguel porque, pues, los apodos son para los amigos y él no es mi amigo. Amigos, muchas gracias por ver hasta acá. Si hay alguien todavía hasta este punto, pues muchísimas gracias. El canal está creciendo muchísimo. Todavía no cumplimos ni el año y estamos muy cerca de los 200 suscriptores. Entonces, pues ya saben, el botoncito rojo y todas esas cosas. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.